Seguro se les vendrá a la mente la palabra caviar. Sí, esa misma que en sus cenas navideñas, cuando escuchan a su tío conservador, seguidor de Willax, discutir con su prima, la progresista de la Católica, del OPC, y la llama caviar. Este video entonces será para ti, para que al fin podamos estudiarlo y analizarlo a profundidad como nunca antes, el significado de la palabra caviar, de dónde se origina y por qué suceden este tipo de personas, desde la ciencia política y desde la historia. Así es, vamos a hablar de ese grupo de personas que se categorizan a ellos mismos como si fueran muy inteligentes, de mente muy crítica, open mind, de que si bien en muchos casos parasitan instituciones estatales y en otros casos se autoconsideran a sí mismos como anti-establishment, muy críticos, anti el poder, etcétera, pero las ONGs en las que ellos trabajan terminan siendo financiadas por la crema nata del capitalismo, es decir, fundaciones de multimillonarios, Banca Internacional, organizaciones internacionales, estados poderosos y un montón de etcéteras. Así es. En este video vamos a hablar de todos los Marcos y Fuentes, de los Gurmendis, de los Hildebrands, de los Moradictos y más etcétera. Y por supuesto, a ti también, Víctor Ernesto Caballero Rodríguez, alias Curwen en el mundo de Lampa. No te salvas. Temporalmente. Puta, qué rico, ¿eh? Que todo el día están ahí en su videojuego jugando su Dota. ¡Chocolatada caliente si le da frío! No sé de qué estás hablando. No sabes. Aunque la chucha me haga pepa, Pero antes comencemos con historia. Caviar. Caviar fue un apodo peyorativo creado por el académico Alain de Benoit, en donde lo usaba para burlarse de la izquierda aburguesada de su tiempo y también del nuestro, que si bien ellos se la agarraban a sí mismos diciéndoles que son luchadores por la justicia social, a favor de los pobres, de los obreros, de los más desprotegidos, en contra de los privilegios, terminaban siendo tremendos privilegiados y en muchas ocasiones incluso su doble cara, que despreciaban al sector popular, al obrero, etcétera, porque en muchas ocasiones estos tienen costumbres conservadoras, suelen actuar de forma conservadora. Y esto se vio en el mayo 68, mientras que estaban en su marcha hippie en mayo 68, se pusieron a romper los autos del sector obrero. ¿Y por qué los desprecian? Los desprecian, como ustedes pueden ver todas las noticias de esa gente caviar, en cómo los trata de gente de tercera clase, segunda clase, cuarta clase, a los votantes que fueron por Donald Trump o partidos nacionalistas de Europa, que son de tendencia conservadora y lo suelen votar principalmente el sector obrero. Y si se preguntarán ustedes en dónde se origina la palabra caviar en el Perú, bueno, este fue popularizado por el periodista Aldo Marategui. Te puede gustar o no Aldo Marategui, pero él ya lo popularizó tanto así que esta palabra ya es un mote en todos. Pero aún así, nosotros no nos vamos a limitar ahí y vamos a ir aún a mayor profundidad acerca de los caviares. Es decir, en qué momento se originan y qué desgracia tiene que pasar en una sociedad o civilización para que esta clase social ocurra. Y empecemos. Toda sociedad y civilización termina siendo liderada por una clase dirigente a la que llamamos una élite. Estas lideran la economía, la política, la academia, los medios de comunicación, etc. Pero surgen varios estadios en las sociedades y civilizaciones. Por un lado está en el momento cuando están en auge, están progresando, están avanzando, están buscando hacia el infinito, dándose nuevas preguntas sobre la existencia. Eso ocurre cuando las élites dirigentes viven en cercanía al pueblo, al sector popular. Y cuando viven cercanías al sector popular es porque básicamente viven cerca de esos sectores, de los sectores del ciudadano de a pie. Y al vivir cerca de ellos conocen su realidad. Y al conocer su realidad es porque saben cómo es la vida en el campo, cómo es la vida en zonas en donde hay guerras casi cada mes, como era en la Europa del siglo XIX, del siglo XVII, XVIII, etcétera, donde cada año se hacía una nueva guerra. Y al ser así, estas élites buscan soluciones realistas a los problemas, porque no son tan sensibles, no son tan políticamente correctos, es decir, no se ofenden tan rápido, sino más bien terminan siendo gente un poco más ruda, más seria y con soluciones pragmáticas. Y como lo ven todos, soluciones reales a problemas primordiales como la pobreza, la delincuencia,
el hambre, etcétera, van a buscar resolverlos y con ese ímpetu, esa fuerza, al no ser tan sensibles, que no tanto las cosas les ofenden, van a buscar más. Preguntas hacia el infinito sobre la existencia. Querer mejorar la ciencia, la economía, abrir nuevos paradigmas, etc. Ahí tenemos, por ejemplo, a la burguesía norteamericana del siglo XIX y parte del siglo XX, donde había un Thomas Alva Edison, un Henry Ford, unos hermanos Wright, que buscaban construir aviones. Estaba la Belle Époque en Europa. Momentos en donde se desarrolló bastante la ciencia, en donde se abrieron nuevas preguntas, nuevos paradigmas que hoy en día casi no hay, como por ejemplo querer llegar a la luna, a Marte, colonizar, que muy pocas personas lo tienen, como Elon Musk, que es una excepción de esta época. Pero estas personas que si bien están haciendo avanzar a la sociedad porque conocen la realidad, porque conocen cómo vive su ciudadano común y las dificultades verdaderas, y no tanto frivolidades, estas sociedades terminan por mejorar el nivel de vida, haber mayor bienestar, y sucede la segunda etapa. Las sociedades en decadencias, básicamente donde esos élites se vuelven en caviares. Y se vuelven en caviares básicamente porque, como el nivel de vida ha avanzado bastante, ahora hay más comodidades, estas personas van a irse a lugares más urbanizados, y no solo eso, se aíslan, viven en burbujas, fuera del sector popular. Y ahí tenemos una clara referencia a las actuales élites que viven en suburbios, lejos de las zonas industriales, en Miraflores, Barranco, etc. Lo mismo pasa en los países desarrollados, así que eso es un fenómeno mundial. Y no solo eso, un buen ejemplo de eso sería la Revolución Francesa. ¿Por qué sucedió? Era porque la monarquía, sus nobles y sus académicos y burócratas, que esos académicos y burócratas eran principalmente gente de clase media acomodada, porque sí, la mayor parte de caviares vienen de la clase media acomodada que aspira a ser el chupamedias del poder del momento. Se hace un rey, se hace un presidente como Vizcarra, o se hace un gran magnate millonario, etc. Y termina siendo sus consejeros técnicos, burócratas, etc. Bueno, esta gente se fue a vivir a Versalles, y Versalles era un palacio gigante en donde estaba lejos de París, lejos de donde vivía el pueblo, y por eso no sabían lo que pasaba en realidad y lo que sufría el francés de a pie. Y justamente es por eso de que ellos solamente tenían preocupaciones frívolas y no preocupaciones por problemas reales del francés, como era la hambruna, la pobreza, la criminalidad, la corrupción, etc. Y sus frivolidades dentro de Versalles, en su burbuja, eran más que todo por tener quién tiene la mejor peluca, los mejores atuendos más parecidos al del rey León, Luis XIV, el rey Sol, el mejor maquillaje con su lunarcito y demás tonterías. Hoy sería, por ejemplo, con tener, no sé, tener la marca Supreme o tener la marca... ¿Cómo era esa mierda? Hoy sería como tener la marca Supreme o tener la marca Balenciaga, etc. Además de eso, por ejemplo, podemos dar un buen paralelismo de que en aquella época los funcionarios franceses, ellos se preocupaban porque siga viniendo el azúcar de Haití, porque querían seguir teniendo buenos y ricos postres para la aristocracia, en lugar de resolver el problema del trigo por los más pobres. Hoy en día sería, por ejemplo, de que en Perú hay bastante criminalidad, hay bastante violencia, hay bastante delincuencia y mucha pobreza, mucho desigualdad, etc. Y fuera de toda esta pobreza, hay caviares que se preocupan más porque tú le digas el pronombre exacto a la persona, porque escribas con X o por demás otras problemas muy terceros que no van a los problemas más ahondos y primordiales del momento. Y entre estas personas que no conocen las realidades, para poder entenderlo, ahora tengamos a ejemplos nacionales. Y uno de los mejores es el partido que mejor representa a los caviares: el Partido Morado. El centro eres tú, el centro de burlas. Y una de estas máximos deleites de cringe, de palta, fue la campaña política que tuvieron en el 2021, en donde dieron bastante vergüenza ajena, como por ejemplo a su candidato principal, Julio Guzmán, que se las dio de campechano cuando el tipo es tremendo sanazo que quema su casa y luego se corre. O también aquí tenemos a una de sus candidatas, que ella decía que conocía la pobreza solamente porque había llevado un curso de realidad social peruana en la Católica. Aquí también tenemos a Susel Paredes, su actual congresista, una de las principales líderes de ese lamentable partido, en donde ella, si bien se dice ella misma que ella es de izquierda, que ella lucha por el pueblo, por los más desprotegidos, etc., en su gestión en la victoria incautó miles de carretillas de ambulantes. Carretillas totalmente necesarias para que esas personas puedan solventar a todas sus familias.
gente realmente de los estratos más necesitados. Y también por el otro lado tenemos a Sigrid Bazán, que ya es un meme andante. Por ejemplo, en esa entrevista a esta candidata le estaba diciendo en su cara: oye, Pituquita, tú deberías hacer trabajo de campo, conocer la pobreza, salir a la calle, saber qué es lo que pasa. Pero luego en esa misma entrevista la entrevistadora le preguntó a Sigrid: ya pues Sigrid, entonces, a ver, si dices que tienes que conocer, a ver, dime, ¿cuánto es el pasaje general del Metropolitano? Y no sabía. Ahí está por su doble cara. Y además de también desconocer la pobreza y etcétera, también desprecian al sector popular. Como por ejemplo, cuando la izquierda caviarona, burguesada, que a ellos les encanta, como Juntos por el Perú o el Partido Morado, no ganó, o en España sería, no sé, Podemos, en Alemania sería el Partido Verde, en Estados Unidos el Partido Demócrata. Cada país tiene esta enfermedad en un partido. Y cuando no ganó, y en su lugar ganó Perú Libre, que también es otra enfermedad, pero de otro tipo, ¿qué le dijo Hildebrand y qué después lo retuiteó Franke? Que esta es la izquierda aldeana, que son fascistas, que son tales, etc. Pues ahí se ve realmente su desprecio al pueblo cuando no ganan sus aburguesados que a ellos más les gusta. Y bueno chicos, volviendo a la línea del vídeo, en las sociedades aburguesadas de los caviares, estas tienen un corte, un tipo, que es la cortesana. Así como los cortesanos de Versalles, que vivían en un tipo de clase social de la corte, en donde el ascenso social para ellos, si uno es un académico, un burócrata, si buscaba ascender a ser ministro, etc., no lo hacía y no crecía porque era el mejor, con mejores méritos, el más inteligente. No, para nada. Sino por quién es el más chupamedias, el rey, o del presidente, de Vizcarra, mi bebito fiu fiu, no sé. En cambio, en las sociedades en progreso, ellos ascienden porque ahí se compiten por quién es el mejor, el más inteligente. Pero en las sociedades en decadencia, donde están los caviares, por quién es el más chupamedias, es decir, por quién es más políticamente correcto. Porque para uno andar siendo chupamedias, tienen que agradar a todos. En la política tienen que buscar agradar a todos, ser políticamente correcto, etc. Y ahí es donde viene esa moral de lo políticamente correcto. Que todos nos aburre, las funas de Twitter, etc. Porque esta pequeña circulito argollero de gente privilegiada han creado esta moral que solamente al final satisface a ellos mismos y a toda persona que no sea parte de estas creencias, que es específicamente el sector popular, porque como les había dicho, el sector popular, la clase obrera, es principalmente conservadora. A mí me da risa mucho de los caviares, de que ellos mitifican y deifican bastante a las sociedades amazónicas o andinas, pero si uno les va a preguntar sobre estudios de género, sobre a los temas que a ellos más les gusta, como la interrupción del embarazo, etc., ellos los van a despreciar, porque en los Andes, en esos pueblos, la gente es bien católica. Y sí, pues chicos, estas personas utilizan Twitter, los medios de comunicación, para tachar a todos los que no piensan como ellos y entre ellos agradarse a sí mismos. Uno busca ser más políticamente correcto para hacerse verse mejor en su circulito interno. Y por eso, como moraleja de esta historia, no hay que ser arrogantes, no hay que creernos lo mejor y no hay que vivir una burbuja. Así como Sigrid Bazán nos recomienda, pero nosotros hagámoslo de verdad, conozcamos la realidad del ciudadano de a pie. Porque muchas personas privilegiadas, incluyéndome, hemos estudiado carreras más teóricas como economía, derecho, no sé, sociología, arqueología, historia. ¿Y por qué podemos estudiar esas carreras de humanidades o ver estos temas? Es porque hay otras personas que tienen carreras técnicas o trabajos en donde ellos pueden ver las adversidades del país. Como puede ser, por ejemplo, trabajar en una mina, que hay muchos peligros, o estar en el campo, en la sierra o en la costa, en donde las personas son más realistas, más duras, más férreas. Y hay un momento donde uno entiende cómo vive esta gente, un momento en donde las personas entienden las cosas prácticas, ya deja de pensar tan caviar. Empieza a dividir ya, estos son problemas principales, primordiales, la pobreza, el hambre, la delincuencia, y esos son problemas terciarios, como qué más me ofende, si mi ropa es muy racista, es muy xenófoba, es muy transfóbica, etc. Y por otro lado, chicos, yo ya sé que este video es súper clickbait. Yo puse 6-7 señales que eres un caviar, pero realmente lo quería hacer, pero antes tenía que explicar qué para mí es ser un caviar. Pero eso sí, les prometo que para la siguiente lo vamos a sacar. Y así que espérense, suscríbanse Bajando Pepa, que ahora nos vamos a renovar. Vamos a hacer entrevistas en vivo con la farándula, con los doteros, con los políticos, con caviares, rojos y todo lo que más a usted les gusta.
Hasta luego.